Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso que os traigo hoy, la verdad es que primero os tengo que decir que vengo de vacaciones, es el primer vídeo que grabo después de las vacaciones, así que vengo muy relajada y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y pues este caso, la verdad tenía otros preparados que ya iréis viendo. Este caso me lo recomendó una seguidora, realmente varias de vosotras, porque me compartisteis el artículo, que es un artículo de la BBC, que mostraba este caso y me ha parecido fascinante y he dicho, mira, pues lo voy a hacer porque es increíble, o sea, vais a flipar. Este caso me recuerda muchísimo a los dibujos del detective Conan o el detective Conan. No sé si veías estos dibujos de pequeños, a mí me encantaba. Yo creo que un poco por eso también me gusta mucho la criminología, puede ser. Realmente pues eran unos dibujos manga que iban sobre un niño realmente que pues acababa resolviendo casos, y este caso pues me recuerda un poco a esa serie porque vais a flipar cómo un niño de tan solo 12 años fue capaz de tener ese aplomo, esa fortaleza y esa templanza de enfrentarse a algo así como es el plantar cara a la persona que le hizo lo que le hizo a un familiar suyo. Tampoco os voy a desvelar más sobre esta historia. Antes de comenzar, ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y todo esto que tú ya te sabes, así como dar un like, suscribirte y todo esto, que me ayuda muchísimo. No me voy a enrollar mucho más, así que comenzamos. Bien, para hablar de este caso nos vamos a situar en 1990 en Mansfield, una pequeña ciudad de Ohio. Y bueno, pues ya sabéis que el protagonista es Collier Lundy, que tenía en ese momento 11 años y que vivía con sus padres, evidentemente, John y Noreen Boyle, y también con su hermana pequeña Elizabeth, quien era, por cierto, adoptada. La mayor parte del tiempo, eso sí, Collier lo pasaba con su madre, porque su padre trabajaba mucho. Resulta que John Boyle era un hombre, bueno, era médico y era un médico muy reputado de la ciudad de Mansfield. Básicamente todo el mundo, toda la gente de esa pequeña ciudad había pasado por las manos de este hombre, porque aparte de ser un pueblo pequeño, pues era muy buen médico. Sin embargo, cuando tenía 11 años, Collier descubrió una cosa que, bueno, pues al final le rompió un poco los esquemas, bueno, bastante los esquemas con respecto a cómo sentía él a su padre, porque evidentemente lo admiraba. Y es que resulta que John pasó a recoger a su hijo del colegio y antes de pasar por casa, la llevó a casa de una mujer llamada Sherry, quien tenía 2 hijos, y él no entendía muy bien quién era esta mujer, pero que sí que veía que tenía una actitud muy cercana con ella, demasiado quizás, porque sí que es verdad que él tenía 11 años, pero bueno, esas cosas tú ya con 11 años las vas entendiendo, ¿no? Como que tantos abrazos y tal, hasta que en una de estas ocasiones, porque esto de que el padre, que John fuera a buscar a su hijo al cole y le llevara a la casa de esta mujer, Sherry lo hizo en varias ocasiones, hasta que pues Collier se dio cuenta que se comenzaron a besar, su padre y esta mujer Sherry se comenzaron a besar, y además Sherry tenía un anillo que él tenía claro, que Collier tenía claro que pertenecía a su madre, porque se lo había visto en varias ocasiones. Así que un día, después de estas visitillas que hacía su padre a Sherry, pues Collier fue a su madre y le dijo: mamá, te tengo que contar una cosa, y es que papá tiene una novia. Claro, o sea, Collier se lo contó a su madre asustado, como diciendo, no sé si estoy haciendo lo correcto, pero él sabía que su madre no se merecía eso. Y pues realmente a Noreen esto le dolió muchísimo, no porque tuviera un amante, o sea, esto es fuerte, no porque tuviera un amante, porque resulta que Noreen sabía que su marido tenía varias amantes, no era la primera. Y eso era algo que ella había aceptado porque John, este magnífico doctor, tenía un carácter bastante repulsivo. Se sobrepasaba mucho, tanto con su hijo, con su hija y con su mujer. Y pues por eso, para que la dejara ella tranquila, pues era como, vale, ten
todas las amantes que tú quieras, pero a mí me tratas bien, ¿no? Había llegado a ese pacto, por así decirlo, ¿no? A ese pacto no escrito, pero lo que Noreen le pidió a John es que sus hijos no se enteraran de estas infidelidades, que sobre todo se curara mucho de a ver qué hacía, que sus hijos no percibieran que su padre pues tenía 50.000 amantes. Así que, como te puedes imaginar, comenzó una pelea porque en cuanto llegó su marido pues se lo expuso, le dijo te has pasado y esto ya, yo no puedo continuar con esto, quiero el divorcio. Se montó la de Dios es Cristo, como te puedes imaginar, se pelearon muchísimo, pero finalmente, bueno, pues decidieron divorciarse, pero decidieron permanecer juntos, bueno, viviendo en la misma casa, este año 1989 hasta inicios de 1990, más que nada porque, bueno, pues para que sus hijos pasaran juntos las navidades y que ellos no sufrieran tanto. Sin embargo, cuando esta pareja ya sabía que se iba a divorciar, pues hubo un cambio de la dinámica espectacular, porque John, si ya era una persona bastante desagradable con sus hijos y con su mujer, o con su todavía mujer, en este momento ya era algo exagerado. O sea, trataba fatal a Noreen, y además el propio Collier contaría que su padre le hablaba fatal, que le insultaba muchísimo. Collier era un niño como muy resabiado, ahora vais a ver, ¿no? O sea, como no era el típico niño que le gustaba jugar al fútbol americano o ese tipo de cosas, sino que él prefería estar con un libro, y pues eso a su padre le parecía como una vergüenza, porque no era suficiente hombre y le trataba fatal, o sea, tenía que escuchar cosas terribles de su propio padre. Tan mala era la conducta de John hacia su familia que en noviembre de 1989 Noreen fue a recoger a su hijo del colegio, y cuando estaban los dos solos ahí metidos dentro del coche, le dijo: Collier, que sepas que jamás te dejaría, y si alguna vez lo hago y tu padre te dice que yo me he marchado, debes de saber que ha sido porque tu padre me ha hecho algo o ha mandado a alguien para que me quite de en medio, o sea, para que me... Claro, tú imagínate un niño de 11 años escuchar eso de la boca de su madre, sabiendo y sintiendo que efectivamente su padre se sobrepasaba muchísimo con ellos, o sea, tuvo que sentir auténtico terror. Pero vais a ir viendo durante todo este relato que Collier, a pesar de tener 11 años, era un niño súper inteligente y súper resolutivo. Y es que resulta que, teniendo en cuenta pues el ambiente que había, el chaval cogió una hoja de papel y escribió en ella los números de teléfono de amigos de su madre, de vecinos, o el número de teléfono de las madres de los compañeros suyos de clase. Y todos estos números de teléfono los apuntó, como os digo, en un papel, y este papel lo dobló y lo introdujo dentro de un peluche que tenía él, el propio Collier, dentro, bueno, en su camita, que era de un peluche de Garfield. Entonces, dentro de este peluche, estaba como roto, lo metía dentro. Y lo dejó ahí por si pasaba cualquier cosa, saber que él tenía el número de estas personas para poder llamar y denunciar lo que estuviera pasando. Un hecho que también llamaría muchísimo la atención del propio Collier es que un buen día su padre le dice: ven, acompáñame, que voy a hacer unos recados, vente conmigo. Y pues durante este trayecto en coche, John le contó a Collier, o le explicó, que su madre le iba a arruinar la vida, que no podía soportarlo más, que su madre se estaba portando muy mal. Le empezó a decir que, bueno, tú puedes ver que a veces me porto mal contigo, pero es realmente tu madre quien hace que yo me ponga de esta forma. Bueno, ya sabéis, ¿no? Como echando balones fuera. Y bueno, pues él simplemente dijo sí y pasó, porque él no estaba de acuerdo. O sea, Collier sabía que quien hacía todo esto y quien trataba mal era el padre, ¿no? La cosa es que padre e hijo fueron hasta una tienda donde John compraría lona azul y una alfombra de color verde. Esto que te acabo de decir es de suma importancia, así que recuérdalo porque va a ser importante para la resolución del caso. Con todo esto llegamos al día 30 de diciembre de 1989. Este día Collier estaba en su casa con su madre, con su padre, con su hermana, cuando llega la abuela paterna, ¿ok? La madre de su padre, porque resulta que Noreen, la madre, se tenía que ir un momentito, tenía que hacer unos recados, así que Noreen le dio un beso en la mejilla a su hijo, a Collier,
le dijo que le quería y se marchó. Lo que Collier no sabía es que ese sería el último beso que recibiría de su madre. Como os digo, ese día tanto su hermana como Collier pues se quedaron con la abuela paterna mientras pues sus padres hacían sus cosas y tal. Y cuando fue la hora de dormir, pues los niños se fueron a dormir como cualquier otro día, porque al día siguiente era 31, fin de año. La cosa es que esa noche, a las 3:18 de la madrugada, Collier se despertó al escuchar un grito muy fuerte, un grito de mujer, quien enseguida pues él relacionó con su madre. O sea, él sentía que ese grito era de su madre. Y después de ese grito vino 2 golpes secos, uno detrás de otro. Collier tuvo el instinto de levantarse de la cama y bajar corriendo las escaleras para ir al comedor y saber qué es lo que estaba pasando, porque sentía que su madre estaba en apuros, pero tenía mucho miedo también. O sea, vuelvo a repetir, 11 años, estaba aterrorizado, sentía que algo le podía pasar a él también y simplemente temblando de miedo decidió taparse con la manta y esperar a ver qué es lo que iba a suceder. Y realmente hizo muy bien, porque a los pocos minutos él, que se estaba haciendo el dormido con los ojos medio cerrados, pudo ver como la puerta de su habitación se abría, entraba su padre y se lo quedó mirando, como comprobando si su hijo estaba dormido o no. Entonces él, con muchísimo miedo, fingió estar dormido hasta que su padre se marchó. O sea, era como que Collier sabía que tenía que fingir que él no se había enterado de nada porque su padre realmente estaba haciendo esa comprobación. Es muy fuerte eso. O sea, imagínate también el miedo de ese momento de decir, le ha pasado algo a mi madre, pero tengo que quedarme aquí. O sea, con 11 años tan solo. La cosa es que entre el miedo, el quedarse tan quieto y todo, pues se acabó quedando dormido. Y a la mañana siguiente fue consciente de lo que había pasado y corrió escaleras abajo a buscar a su madre y se dio cuenta que su madre no estaba por ninguna parte. Pero es que además fue a la habitación y se dio cuenta que la cama de matrimonio estaba deshecha, cosa que era muy raro porque su madre madrugaba bastante y lo primero que hacía era hacer la cama. Así que cuando pudo hablar con su padre, le dijo, ¿dónde está mamá? Y entonces su padre le dijo, no, bueno, pues tu madre se ha ido porque ayer tuvimos una pelea, pero supongo que en breves volverá. Y en ese momento, Collier, a pesar de haberse hecho el dormido, tuvo los santos bien puestos y dijo, ¿qué pasó ayer? O sea, ¿qué fueron esos golpes? Y entonces su padre John dijo, bueno, es que ayer tuvimos una pelea, tu madre y yo, y me tiró el bolso y pues me hizo daño y todo, pero bueno, después de la pelea se marchó. Y entonces Collier le dijo, vale, te tiró el bolso 2 veces, porque él sabía que fueron 2 golpes. John lo que hacía era dar un montón de excusas a su hijo, y su hijo Collier lo que hacía era pues preguntarle 1000 millones de cosas y exigir a su padre que buscaran a su madre, que dónde estaba, que le podía pasar cualquier cosa. Y John le dejó claro a su hijo que no pensaba poner ninguna denuncia por desaparición por su madre, que acababa de desaparecer, era en ese momento, o en esa mañana ya no estaba en casa, porque según él, la propia Noreen fue la que se marchó de casa. Sin embargo, Collier y su hermana habían vivido muchísimas peleas en su casa y en ninguna de ellas su madre se había marchado de casa. Además, si os acordáis, la propia Noreen le advirtió a su hijo que si ella desaparecía era porque algo le había hecho su padre o su padre mandaría a alguien para hacerle desaparecer. ¿Y os acordáis del peluche de Garfield que tenía en su camita Collier, donde ahí dentro había metido los números de teléfono de las amistades de su madre? Pues bien, esa misma noche, Collier, cuando su padre ya estaba durmiendo, fue hasta el teléfono fijo de casa y llamó por teléfono a las distintas personas que aparecían en esa lista para advertirles que su madre había desaparecido, que él no podía llamar a la policía, pero que las demás personas, o sea, las amistades de Noreen sí que lo podían hacer por él. Así que de esta manera, a la mañana siguiente, se plantó la policía en casa de los Landi. Cabe aclarar que en el momento en el que la policía pues, acude a la casa de los Landi,
El padre no está, o sea, John no está, estaba trabajando y quien estaba cuidando de sus hijos era nuevamente la abuela paterna, o sea, la madre de John. Y pues en ese momento, como os digo, llega la policía y el encargado, el detective que toca la puerta de esta familia es David Messmore. En el momento en el que la abuela de Collier abre la puerta y se encuentra la policía, mira, le da un chungo, o sea, la abuela se pone histérica y se gira corriendo hacia su nieto y le dice, ¿pero qué has hecho? O sea, ¿por qué has llamado a la policía? Quiero decir, la abuela también sabía lo que estaba ocurriendo aquí y sabía que si alguien había llamado a la policía, probablemente era su nieto. O sea, es fuerte esto, ¿no? O sea, es muy fuerte porque era como, ¿por qué nadie de vosotros queréis llamar a la policía y sin embargo el niño sí? Bueno, total, que se notaba que la abuela quería echar a la policía, pero pues no la puede echar. Y lo que hizo Collier, a pesar de la hostilidad de su abuela, fue contarle al policía, a David Messmore, lo que había sucedido. Sin embargo, este detective sentía que este niño estaba exagerando, que al final, bueno, pues su madre se había marchado y que lo que había sucedido era completamente implausible. Quiero decir, una pelea, la madre se marcha con todos los papeles del divorcio, un marido infiel, pues bueno, pues es algo lógico. Además, este detective se encargó de dar una vuelta por la casa, de examinarla y no vio nada extraño, así que simplemente, bueno, pues se marchó. El hecho de que el detective se fuera de casa descorazonó muchísimo a Collier porque él sentía que algo estaba pasando y que nadie le iba a ayudar ni a él ni a su madre. Entonces, en la noche siguiente volvió otra vez a llamar a familiares y amigos, bueno, sobre todo amigos, mejor dicho, a familiares no, ya vais a ver por qué, diciendo que su madre había desaparecido y que algo le había pasado. Esto hizo que el día siguiente la policía volviera otra vez a la casa. Básicamente la abuela no quería que el nieto, que Collier, hablara con la policía. A todo esto, cabe aclarar que el padre, John, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. O sea, podía estar días sin aparecer en casa. Por eso, quizás también Collier sentía la libertad de poder contarle esto al detective, aunque fuera delante de su abuela. La cosa es que nuevamente este detective siente esa hostilidad por parte de la abuela, o sea, como que quiere que el niño se calle sí o sí, como que hay un secreto que no quiere que se revele. Así que en un momento dado, cuando la abuela se da una vuelta, el detective le da a Collier su tarjeta, la típica tarjeta de contacto, y le dice, cuando estés en un lugar seguro, llámame y cuéntame todo lo que está pasando. Y efectivamente eso es lo que hizo Collier. Y por cierto, os estaba diciendo antes que Collier no llamaba a los familiares porque realmente prácticamente todos los familiares, cuando se enteraron de todo lo que estaba pasando y que Collier era quien estaba llamando a la policía, todos comenzaron a decir, pues eso es una cosa de niños, ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué exagerado este niño? Que lo que está pasando es que Noreen que se ha marchado, ¿no? Era que todo el mundo creía a John y nadie creía a Noreen, porque vuelvo a repetir que John era una persona muy apreciada en toda la ciudad, porque era un excelente médico. Después de las vacaciones de Navidad, Collier regresó al colegio y nada más llegar, lo que le pidió el profesor era utilizar el teléfono fijo para llamar a la policía. En ese momento, dado que Collier lo contaba todo absolutamente, o sea, él no se dejaba ni un solo detalle, el detective Messmore comenzó a creerle, comenzó a sentir que lo que estaba contando el niño era real. Y cuando comenzó a hacer una línea temporal y darse cuenta que las cosas cuadraban, y no solo eso, sino que los padres de Noreen, o sea, los familiares de Noreen, acabaron poniendo una denuncia por la desaparición de su hija, porque Noreen no aparecía, y supuestamente lo que alegaba John es que Noreen se había marchado a rehacer su vida porque se habían divorciado. Pero como te puedes imaginar, los familiares de Noreen sabían perfectamente que su hija no iba a desaparecer sin avisar, punto número 1, y punto número 2, dejando a sus hijos abandonados. Así que, como os digo, este investigador se mete de lleno en esta investigación. Sin embargo, sí, es que esto es muy fuerte, el superior de Messmore, de este detective,
le ordenó que dejara esta investigación. Casualmente. ¿Y por qué era esto? Porque nuevamente John Boyle era una persona súper conocida y súper apreciada en el pueblo. Y pues conocía y se llevaba bien con el superior del detective Messmore. Sin embargo, en este caso topamos con un buen detective, con una persona que tenía ese pálpito, que sabía que algo estaba pasando. Ya sabéis que no siempre nos cruzamos con ese tipo de personas en este tipo de casos, porque muchas veces pues hay detectives y policías que pasan de todo y punto, pero en este caso este hombre sabía que algo estaba pasando y las llamadas de Collier y este detective fueron recurrentes. Cada 2x3 Collier llamaba al detective para contarle nuevas cosas. Sí es verdad que el detective le pedía muchas veces a Collier que fuera con cuidado, porque el niño se envalentonaba muchas veces. Incluso a veces le decía a Messmore que iba a confrontar a su padre y cosas así, pero el detective le decía: Collier, por favor, ten cuidado porque es algo serio, ¿no? Como que le intentaba tranquilizar. La cosa es que en una de estas llamadas que hacía Collier al detective, le contó que su padre estaba intentando mejorar la relación que tenía con su hijo, ¿no? Que intentaba hacer más cosas juntos y que ya no peleaban tanto. Bueno, su padre le trataba mejor. La cosa es que un buen día John va a buscar a su hijo al colegio y mientras el padre está echando gasolina en el coche, él se queda dentro y aprovecha para coger el maletín de trabajo que tenía su padre dentro, como en los asientos de atrás. Y empieza a rebuscar en ese maletín y encuentra una fotografía donde aparece él con Sherry, la mujer, bueno, mejor dicho, la amante de su padre. ¿Os acordáis de Sherry, que era la mujer que su padre besó y que luego se lo dijo a su madre: papá tiene una novia y todo eso? Bueno, pues en esa foto aparecía ella, aparecía su padre y aparecía los hijos de Sherry. Él creía que eran los hijos y efectivamente, pero lo fuerte de esta foto es que se podía ver perfectamente que Sherry estaba embarazada. Y aparte en este maletín también encontró propaganda y papeles de una casa que ni siquiera estaba en la ciudad donde ellos estaban viviendo. Gracias a esta información el detective pues se puso manos a la obra, evidentemente disimulando, porque hay que recordar que su superior le había dicho que no investigara este caso, pero él siguió y se enteró que John ya no estaba trabajando en el centro médico de la ciudad, sino que se había cambiado de ciudad. Ahora estaba viviendo en Erie, en Pensilvania. Por eso John había temporadas, semanas, que ni siquiera pasaba por su casa y que tenía que cuidar a sus hijos su madre. Y además Messmore siguió investigando y se enteró que John Boyle había comprado una casa bastante lujosa en esa misma ciudad, en Erie. Pero es que espérate, resulta que el detective se pone en contacto con la inmobiliaria que había vendido esta casa al doctor John Boyle y resulta que se enteran que esa casa fue comprada antes de que Noreen desapareciera. Pero es que espérate, resulta que la mujer que llevaba la inmobiliaria le contó al detective que el doctor John le hizo una pregunta a ella que le resultó muy extraña y la pregunta era: ¿qué me puedo encontrar en el sótano? ¿Puedo hacer una excavación en el sótano? Y si hago una excavación, ¿qué me encontraría? Como en el suelo, ¿me entiendes? Del sótano. Claro, esta petición puede parecerte extraña o no, o sea, es una petición más en plan, yo qué sé, en tu sótano, como si quieres montar una piscina, tú verás. Pero el momento en el que esta mujer que llevaba la inmobiliaria recibe a un policía que le pregunta por este hombre, por la persona que acaba de comprar la casa y que está involucrado en algo un tanto turbio, y recuerda esa pregunta, dice: wow, Pepi, o sea, esto es un poco raro. El detective Messmore lo que hace es informar a su superior, contarle qué es lo que él había averiguado, a pesar de que su superior le había dicho que no. Ahí ya se dan cuenta de que sí, algo raro está pasando, pero es que espérate, al día siguiente, ¿vale? Estamos hablando ya del 23 de enero de 1990,
Collier vuelve a llamar al detective y le dice que tiene muchísimo miedo, porque resulta que su padre, John, le ha dicho que deberían hacer un viaje padre e hijo a Florida, porque lo que estaba pasando en las últimas semanas ha sido muy duro, y que deberían hacer un viaje padre e hijo pues para relajarse y pues ir a los parques de Orlando y todo eso. En ese momento, sabiendo todo lo que sabe Collier, siente que su padre, quien durante toda su vida le ha tratado fatal y que sabe que algo tiene que ver con la desaparición de su madre, que le diga eso, ¿no? Que le proponga hacer un viaje padre e hijo, le huele a mi padre quiere deshacerse de mí. Entonces enseguida llama al detective Messmer, y este detective, que ya sabe que algo muy malo está pasando y que ya ha puesto en aviso a toda la comisaría, llaman a servicios sociales, y el día 24 de enero de 1990 los servicios sociales se llevan tanto a Collier como a su hermana Elizabeth de esa casa. Lo triste de esta historia es que los hermanos serían separados para siempre. Bueno, no sé si a día de hoy, ya que son adultos, tienen relación. Lo que sí que os digo, que tuvieron una infancia completamente separada, aunque por suerte Collier pudo tener una nueva familia. Fue adoptado por otra familia que le ayudó muchísimo, que le cuidaron muy bien y que le ayudaron a cumplir su sueño. Él es guionista y hace documentales y películas. Ha hecho su propio documental hablando sobre este caso, y pues está muy agradecida a esa familia que ha tenido, ¿no? Ya sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, en Estados Unidos el tema de las familias de acogida y de las familias que adoptan a niños es completamente terrible. O sea, muchos padres suelen adoptar a niños simplemente porque saben que el Estado les va a pagar dinerito, pero tratan fatal a estos chavales. Pero bueno, no me adelanto porque luego os contaré cómo acaba esta historia. Total, ese día 24 de enero de 1990, después de haber sacado a los niños de la casa de John, piden un registro de la casa que John se había comprado en Erie, en Pensilvania. Ya os había adelantado que se hizo un registro no demasiado intensivo, cabe aclarar, de la casa donde vivía Collier, y no encontraron nada. Bueno, sí que se encontraron cosas como, por ejemplo, el bolso y muchos objetos personales de Noreen, pero no quisieron seguir investigando. Ahora que ya había pasado prácticamente un mes de la desaparición de Noreen, hicieron esta inspección de la casa que se había comprado John, y sobre todo pusieron el foco en el sótano. ¿Y qué se encontraron en el sótano? La alfombra de color verde que te dije antes, que fue a comprar el padre de Collier y que él vio que la estaba comprando, y debajo de esa alfombra estaba tapando hormigón que aún estaba fresco, o sea que se acababa de poner. Entonces, evidentemente, levantaron ese hormigón y encontraron el cuerpo de una mujer sin vida en un avanzado estado de descomposición, envuelto en una lona azul, tal y como Collier había dicho al investigador. El problema que había en este caso, que estamos en 1990 y las pruebas de ADN todavía estaban en pañales. Sin embargo, encontrar un cuerpo enterrado en el sótano de la casa que se acababa de comprar John Boyle, envuelto en la lona azul que también había dicho Collier que había visto cómo su padre compraba, o sea, quedaba completamente claro que este hombre, que John Boyle, tenía algo que ver en todo esto. Así que fue detenido. Y algo que también me llama mucho la atención en este caso es la rapidez de cómo sucede todo, cómo realmente el juez considera que es muy probable que este hombre tuviera mucho que ver en la desaparición de su mujer. Sin embargo, como te he dicho antes, pues no había pruebas de ADN, o en ese momento, y quizás sobre todo en esa ciudad la policía no estaba muy familiarizada con las pruebas de ADN, y los abogados de John Boyle alegaron que esta mujer no era Noreen y que realmente pues era otra mujer, y que le habrían puesto ahí los antiguos propietarios, o vete tú a saber el que él no tenía nada que ver. Sin embargo, Collier tendría muchísimas cosas que decir en contra de su padre. El juicio, por cierto, inició el 4 de julio de 1990, o sea, súper rápido todo. E incluso, bueno, los investigadores hablaron con Collier y le dijeron: Cari,
No hace falta que hables, o sea, no hace falta que testifiques contra tu padre, no hace falta que subas al estrado. Tenemos todas las declaraciones, las podemos leer nosotros, pero Collier dijo, ni hablar. Voy a salir al estrado y voy a limpiar el nombre de mi madre y a decir que mi padre es quien acabó con ella. Y pues realmente Collier subió con un aplomo increíble y comenzó a contar todo lo que había sucedido. Después de varios días de juicio, el juez encargado en esta causa lo vio completamente claro, vio que este hombre tenía mucho que ver en la desaparición de Noreen, y aunque no había pruebas suficientes, o sea, no se hizo la prueba del ADN, pues este juez dictaminó que John Boyle era culpable. Pero es que esto es muy fuerte, antes incluso de que este juez dictara sentencia, porque muchas veces en los casos se dice, tú eres culpable, vas a ir a la cárcel, pero ¿cuánto tiempo vas a ir a la cárcel? La condena se da en otra vista, o sea, días más tarde. Entonces, entre el impasse de has sido condenado hasta cuánto tiempo vas a estar condenado, en ese periodo, o sea, súper cerca después de la sentencia, los abogados de John Boyle pues apelaron la sentencia del juez, diciendo que había muchísimas inconsistencias, que la investigación no estaba bien hecha y que al final el peso de todo el juicio había acarreado encima de Collier, que al final era un niño y que pues podía fantasear con muchas cosas, pero que estaba equivocado. A partir de ese momento, John Boyle, a pesar de ir a la cárcel, se la pasó apelando su caso. O sea, cada 2 por 3 habrían nuevas diligencias para abrir ese caso, porque él decía que era injusto, porque no se había probado que el cuerpo encontrado de la mujer encontrada en su casa fuera el de su mujer. Sin embargo, 4 años más tarde se volvió a abrir una nueva diligencia y los abogados de este hombre consiguieron que, dadas los avances tecnológicos 4 años más tarde del ADN, se pudiera hacer una exhumación del cuerpo y hacer una prueba de ADN. Yo la verdad es que no sé por qué este hombre decidió hacer esto, pero como te puedes imaginar, le salió muy mal, porque efectivamente se acabó haciendo una prueba de ADN y pues se acabó demostrando que esa mujer efectivamente era Noreen, la madre de Collier, y que Collier en todo momento tuvo razón. Como os decía hace un momento, Collier se ha convertido en un guionista y director de cine y ha hecho su propio documental contando su historia. Durante muchos años lo ha pasado muy mal porque no entendía, quería tener una respuesta de por qué su padre hizo algo así. Incluso pues hay imágenes de él yendo a la cárcel a hablar con su padre, porque resulta que durante todos estos años su padre no ha parado de mandarle cartas a él pidiendo que por favor testificara a su favor para que él pueda salir de la cárcel. Y evidentemente Collier ha dicho no, ¿sabes? Como te puedes imaginar, ahí te quedas. Finalmente decidió que tenía que ir a hablar con él, saber el por qué quería deshacerse de Noreen cuando él ya estaba con otra mujer. Aunque bueno, Collier siempre pensó que era porque la quería echar de su vida y ya está, o que quizás tuvieron una pelea y se le fue de las manos, vete tú a saber el qué. Pero resulta que cuando Collier fue a ver a su padre en la cárcel, simplemente escuchó excusas por parte de él, justificaciones, y directamente pues se levantó y se fue. Y por cierto, Collier se quitó el apellido de su padre, Boyle, y se puso el apellido Landy. Por eso durante el vídeo me he estado equivocando y he dicho Landy porque el caso se conoce como Collier Landy, pero este es el apellido de su madre. Así que nada, chicos, espero que os haya parecido interesante este caso. A mí la verdad es que yo lo estaba leyendo y decía que se le ve, aparte cómo habla en el estrado, como súper bien, explicándolo todo. Es muy fuerte. Yo con 12 años me estaba sacando los mocos literal, o sea. Y pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, se agradece un like, compartir y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.